Ahí está en vivo ya. Hola. Pues bueno, alguna jugada, hay algo de oposición al parecer para que estemos transmitiendo este tema, pero no nos vamos a detener, así que denos un segundito en lo que pasa, Angélica. Voy a volver a copiar el enlace y voy a volver a cambiar el enlace del evento para que puedan volver a acceder. Cuatro a 4. Nomás que se me actualice aquí el... Y ahora no me aparece la otra. Ya está alguien ahí conectado. Creo que es mi papá. Hola. Creo que es mi papá. Vamos a dar un momentito nada más para pasar las... El enlace, ¿no? el enlace. Sí, es que está muy fluctuante el internet. Tenemos a 2 personas. Pues si gustan irnos diciendo de dónde nos están viendo para también saludarles. Que también eso nos da mucho gusto saber de dónde nos visitan. Y denos por favor unos 2 minutos en lo que cambio los enlaces otra vez de los eventos. Está bien lento el internet. Ya se conectó la tuya, tampoco. Ya, pero se conectó a las 5. ¿Qué es eso? A la 5G, la 4G no me dejó. Digo, la 2.5 no me dejó. Pues donde se pueda, ¿no? Bueno, pero ya estamos transmitiendo acá. Estás mandando el... Estoy cambiando el enlace para los que vayan a entrar, puedan acceder rápido. Ok. Qué raro está esto. Pero ahora sí se estrenó, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que cuando hay mucha oposición es porque viene también mucha bendición. Así que tengo una gran expectativa de lo que Dios quiere hacer esta noche en el corazón de nosotros sus hijos, ¿verdad? Sé que Dios es fiel y sé que aunque el enemigo se pueda interponer o se pueda oponer, aquí vamos a estar intentando una y otra vez. En el caso que se llegara a cortar otra vez, pues vamos a iniciar en vivo. Pueden estar en la página de Reparadores de Portillos, estar ahí pendientes. Si estás siguiendo la página, pues te va a llegar la notificación inmediatamente. Bueno. Tú me dices, Bueno, creo que no, por mí ya puedes empezar. Bueno, vamos a retomar el tema.
Y estaba hablando, bueno, igual vamos a recapitular. Estaba hablando de que cuando la certeza, el tema es cuando la certeza se encuentra con la esperanza, se encuentra con la certeza. Y hablábamos de que durante el tiempo en el que Jesús estuvo en la cruz, murió en la cruz y resucitó de los muertos. En ese tiempo se cumplió todo el plan de salvación que desde un principio Dios puso para que el hombre, para que tú y yo volviéramos a su presencia. Les hablaba de que la esperanza es una idea en la que nosotros tenemos y que si no la confrontamos con la certeza, podemos vivir un camino que es simplemente fantasioso y que al final para nosotros termina siendo frustrante. Les decía que al principio, después de que Adán y Eva fueron echados al huerto y que Adán le enseñó a labrar la tierra a Caín, ¿sí? Dice que cosechaban espinos y cardos, ¿sí? Y en una de las pláticas que hablábamos nosotros, en una de las conferencias, les comentaba yo que tratando de entender cómo ellos vivían, semejante a lo que nosotros somos, si yo fuera Adán, yo hubiera vivido en el huerto del Edén y hubiera disfrutado de la presencia y de la abundancia y de la magnificencia de Dios y de lo que había en el huerto, después ir a trabajar con el sudor de mi frente para poder cosechar espinos y cardos, me iba a generar una frustración, porque en mi cabeza estaba que todo el esfuerzo de mis manos me iba a dar a mí algo parecido a lo que estaba en el huerto. Pero cuando Dios habla y maldice a la tierra por causa de Adán, dio esa certeza que con el sudor de nuestra frente, con el esfuerzo de nuestro trabajo, íbamos a nosotros cosechar espinos y cardos. Y no se trata, ojo, no se trata de esperar nada más cosechar espinos y cardos. Se trata de completamente entender que hay una condición que va a suceder, ¿sí? Y que lo menos que podemos esperar son espinos y cardos, y que a partir de ahí el amor y la gracia de Dios se van a ver manifiestos y va a dar provisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos esa certeza de lo que está pasando, que fue lo que hizo Eva en el lado de la maldición, en el lado del mundo, cuando ya ellos sabían lo bueno y lo malo, ¿sí? Yo me imagino, porque soy hombre y lo entiendo, ¿sí? Que Adán, cuando salió del huerto, pensaba y creía que pensaba y creía que le iba a dar el fruto como se lo daba en el Edén, en el huerto del Edén. Perdón, me saqué un poco de onda con todo lo que pasó con el video, pero voy a tratar de que sea Dios el que hable y no yo. Entonces, quizá en un momento determinado, y lo digo y vuelvo a repetir porque soy hombre y así lo pienso, ¿sí? Quizá en un momento dijo, tiene razón Dios, porque yo le fallé. Y es muy común que tú y yo lleguemos a un momento en aceptar la culpa y reconocer nuestro error. Pero después llega un momento en el que tú y yo creemos que somos lo suficientemente sabios como para considerar que el castigo ya es mucho y que no nos merecemos lo que estamos viviendo, que no era para tanto. Y empieza una frustración. Y yo les puedo decir esto porque Dios no menciona, o bueno, Dios no es mencionado nuevamente por Adán durante ese tiempo. Quien trajo al mundo en maldición a Dios fue Eva. Cada vez que le nacía un hijo, Eva hablaba y le ponía un nombre y decía que Dios fue propicio con ella. Entonces, la diferencia entre Caín y Abel cuando fueron a llevar la ofrenda fue que Caín iba con frustración y Abel iba con agradecimiento. Caín iba con una actitud que tenía su padre, que aprendió de su padre, porque él no conocía lo que estaba viviendo. Él lo único que conocía era que la tierra le daba espinos y cardos, ¿sí?
De hecho, de Caín fue la idea en llevar una ofrenda, pero a Dios no le gustó el carácter, el corazón, la intención con la que llevó. Porque para mí, muy particular, y cuando hablé de este tema, se los dije, es una revelación muy mía, muy entendida en mi entendimiento, pero que se me hace muy ad hoc a lo que yo soy en este momento, a lo que yo soy cuando no tengo a Cristo en este momento. Cuando yo vivo separado de Jesús, yo pienso así, yo tiendo a pensar así. ¿Sabes qué, Señor? No es justo que me traten de esta manera, no es justo que ¿Yo qué culpa tengo del pecado de mi papá? ¿O qué culpa tengo de que esté cambiando el dólar y que el presidente sea como sea? ¿Qué culpa tengo yo? Y vamos con una actitud de pidiendo justicia. Cuando estamos esperanzados de que lo que haga todo va a prosperar para bien, todo va a prosperar para bien, pero no leemos lo que está alrededor. Ahorita antes de que se cortara la transmisión les decía que eh, toda promesa tiene una condición, toda promesa tiene una condición. Y la primer certeza que Dios le da a Adán es que del fruto del trabajo de sus manos le iba a dar la tierra espinos y cardos. A partir de ahí, pregunto, si tú ya sabes que vas a agarrar un vaso, le vas a echar chocolate y le revuelvo, ¿estás esperando que te sepa fresa? Así de absurda es la esperanza cuando está basada en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento y en nuestra justicia. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos viviendo esperanzados en el que hoy Dios me va a bendecir y pensamos en la bendición conforme a lo que nosotros creemos que es la bendición? Y se nos olvida que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La certeza de todos los días, y no, insisto, no es ser pesimista, todos los días yo tengo que estar preparado porque voy a ser afligido por X o por Y razón, pero la condición es que yo decida no preocuparme porque Él hizo todo en la cruz. Cuando estuvo en la cruz dijo consumado es, y en el momento que tú y yo dejamos de ver la aflicción y nos enfocamos en Cristo, empezamos a vivir en el reino y las cosas del reino suceden. Así es. Los milagros del reino suceden. Yo el fin de semana pasé un fin de semana muy afligido, y les abro mi corazón, no me da vergüenza, porque yo sé que es parte de lo que Dios está tratando conmigo. Yo pasé un fin de semana muy afligido, en depresión, me quedé sin dinero para pagar las deudas, pero yo tengo la certeza de que Dios me dijo que iba a poder pagar todo lo que tenía que pagar. Y llegó un momento en mi fin de semana cuando me caché y hablé conmigo, porque ya Dios no tenía ni que hablar conmigo. Como cuando Dios le mostró a Moisés durante las 10 plagas todo el poder que podía hacer, y luego llega a la vera del mar, ¿sí? Y luego le dice Moisés al pueblo, levantemos oración para que Dios haga un milagro, y Dios le dice, ¿qué estás haciendo ahí orando? Levanta el báculo, haz lo que tienes que hacer. No necesitas orar porque ya tienes la certeza de mi respaldo. Entendí eso el domingo, de nuevo, porque es constante. Esto es un constante. Es constante lo que tenemos que hacer. Bajarnos a la certeza, quitarnos de la esperanza en nuestra idea, no de la esperanza de lo como viene en la Biblia, porque la definición bíblica de esperanza es diferente. Como nosotros la conocemos, la esperanza es una idea que nos motiva, que nos mueve y que estamos creyendo que va a pasar. De nuestros sueños son nuestros anhelos, ¿no? ¿Sí? No de lo que es respecto a la esperanza que debemos de tener de lo que Dios nos habla en su palabra, ¿no? Así no es. En ese fundamento que es la fe. Es más, vamos a hablar de la definición bíblica de la esperanza antes de continuar. Porque el otro día decíamos, esa idea, pero esperanza bíblica es la expectativa confiada y anhelo de recibir bendición que se ha prometido a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Tú y yo, porque somos justificados por Jesús.
no porque nosotros seamos buenos o malos, o porque hagamos algo bien, ¿sí? Es porque Él lo hizo todo bien, ¿ok? Porque Jesús lo hizo todo bien. Y fíjense, esta es la expectativa confiada. Yo confío en algo que está escrito y tengo paz en ello. Entonces, si yo voy a salir y ya sé que va a haber aflicción en el mundo, dejo de ver la aflicción, me enfoco en Jesús porque Él me dijo que yo confiara en Él, porque Él venció al mundo. Y en ese momento, Él a través de sus ojos me muestra el camino que tengo que hacer. Cuando yo descansé el fin de semana, cuando mi corazón se pudo aplacar, que agarró mi espíritu a mi alma y le dijo, alma mía, bendice al Señor y bendice todo en cada momento, bendice su santo nombre, bendice y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando eso pasó en mi alma, se calmó. Y el lunes empezaron las llamadas, y empezaron las llamadas, y empezaron las llamadas, y el trabajo, y a fluir y a caminar, ¿sí? Pero en el fondo todavía estaba enojado. ¿Por qué? Porque tenemos todavía la dicha o la osadía de juzgar a Dios. ¿Por qué no lo hiciste esto antes de que estuviera afligido? ¿Qué te costaba haberlo hecho antes? Y como les digo, toda promesa tiene una condición. Y si no me lo creen, y esto se contrapone muchas veces con lo que nos enseñan en las congregaciones. Y ojo, no estoy hablando de que no creamos o no nos congreguemos, no, yo de lo que estoy hablando es de que la palabra nos dice que escudriñemos los espíritus, que pongamos y que nos pongamos a estudiar la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, dice, pero los que confíen en el Señor renovarán sus fuerzas. No tienes fuerzas hoy para levantarte, no tienes ánimo, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? La condición es confiar en el Señor. ¿Y cómo voy a confiar en Él si no sé qué me dice Él? Exacto. Si no sé cuál es su palabra para mí, si no sé cuáles son sus promesas para mí. Tú tienes un versículo muy dado que dice que sus planes son, ¿cómo es? Dice que Él tiene planes para nosotros. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. A ver, porque yo sé. ¿Quién está hablando? Dios está hablando. Dios. Él sabe perfectamente cuáles son sus planes para nosotros. Y son planes de bien. De bienestar y no de mal. ¿Y luego? Ay, dice, para que tengamos paz. Entonces, si el plan de Dios para tu vida y para la mía es que tengamos paz, y Él lo sabe perfectamente, pues enterémonos tú y yo. Mira lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, Sí. dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperas. O sea, para que tengamos paz. Pero si nosotros nos ponemos a estar, ¿cuál es la palabra que usas mucho? Que no estemos sacando como nuestras propias conclusiones, pero es otra palabra. Ah, caray. Y todo el tiempo suponer. Sí, cuando sacamos nosotros nuestras propias suposiciones de lo que puede estar pasando o de lo que Dios va a hacer, créanme que todo el tiempo vamos a estar cayendo en decepciones porque Dios no es y no reacciona como nosotros queremos que reaccione, no piensa como nosotros pensamos, su palabra dice que sus pensamientos son tan diferentes, dice que son más altos que los nuestros, dice así como lejano está el oriente del occidente, por así no recuerdo bien cómo está, pero es lo que quiere decir, que es abismalmente diferente sus pensamientos a los nuestros. Entonces, nosotros debemos de estar fundamentando nuestra certeza, debe estar fundamentada en la palabra de Dios. ¿Cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta? Lo decía Carlos la semana pasada, que abramos los ojos de los ciegos, que vayamos a hablar las buenas nuevas, que prediquemos su palabra y se oye como redundante estas dos cosas, pero el predicar la palabra es
puede ser esto que estamos haciendo nosotros, pero también el hablar la palabra de Dios no es como decía yo ahora en la invitación que estaba haciendo hoy, sino que en nuestra vida se vea realmente el efecto o la presencia de Dios en nosotros, que pueda haber realmente esa paz. Y yo admiro el valor que Carlos tiene de decir, yo estuve mal, yo también lo he hecho. ¿Por qué? Porque hay veces que en las congregaciones se enseña que estando en Dios todo es dulzura. Y Cristo dice lo contrario. Dice que vamos a tener aflicción en este mundo, pero dice confía, porque yo he vencido al mundo. ¿En qué venció al mundo? Él llevó cautivo todo lo que a nosotros nos mantenía cautivos, todo lo que nos podía causar vergüenza, todo lo que nos podía causar temor. Y créanme que este estudio que Carlos va a preparar, que les está diciendo de la armadura, va a estar de wow, porque a mí me lo estaba explicando. Duramos que unos 4 días hablando sobre de eso, y la verdad que era como que me lo explicaba con manzanitas, y no es tan fácil así como decir, ay, pues yo me he visto con la armadura y que el yelmo me protejo, ¿no? Sí, y todos los días como si fuera un ritual. No es así, no funciona así. La certeza que debemos de tener en el Señor, de que Él ya venció al mundo, de que ya somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que hagamos lo que hagamos, o sea, eso no se va a perder, aunque se nos haya enseñado lo contrario. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros hagamos va a ser más fuerte que el poder que tiene la sangre de Cristo. Ahora, si no volvemos al Antiguo Testamento. No, y no nomás al Antiguo Testamento, volvemos a una esclavitud que ni siquiera, es que lo vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento todo es certeza, no son esperanzas, ¿sí? Pero cuando la esperanza, nuestras ideas se encuentran con la realidad de Dios, nos cambia la vida. Por ejemplo, ¿cuántos no oramos todos los días el Padre Nuestro y lo recitamos como si fuera una letanía? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sin que quede aquí. Sin que quede aquí. Y hay mucha gente que está muriendo de hambre. Y ahí en el Padre Nuestro, pudiéramos desmenuzar cada promesa, pero vamos a empezar por el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice que Él nos da el pan nuestro de cada día. No dice que nos va a hacer ricos. No dice que nos va a prosperar. Dice que Él nos va a dar el pan nuestro de cada día. Y yo tengo que confiar en Él, porque el Padre Nuestro empieza con la alabanza y termina con la alabanza. Le decimos que Él reconocemos quién es, dónde está, ¿sí? Y antes incluso de todo pecado, de reconocer el pecado, ¿sí? Habla de una prosperidad en nuestra vida, que por lo menos vamos a tener el pan nuestro de cada día, que era lo que vivían los israelitas en el desierto. Pero ¿cuál era la enseñanza de depender del pan nuestro? ¿Que está mal que tú y yo prosperemos y buscamos la prosperidad? No. Porque también en la palabra dice que nos va a prosperar al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el que no trabaja no coma. Por ejemplo, ¿no? Ahora, también dice que el justo no mendigará pan. Ni su simiente tendrá hambre. Entonces, ¿pero a qué se refiere? De que tú y yo vamos a depender de él. Pero si estamos dependiendo, ¿y a qué hora me va a ir a traer el pan? O, híjole, no he comido hoy, y no he comido hoy, y perdemos el día sin prosperar. De estar comiendo el maná. Ándale. Ahora quiero carne. Sí. Si no entendemos la dependencia con Dios, nuestras expectativas se convierten en esperanza y la esperanza termina siendo una frustración. Y nos volvemos malagradecidos con Dios. Exactamente. Y le exigimos. Ahora, vamos a irnos a un versículo del Antiguo Testamento para ejemplificar lo absurdo de la esperanza en cierto momento. Y ojo, no quiero desilusionarlos de veras, no se trata de eso, se trata de entender y basar nuestra vida en la verdad, porque ahí entonces vamos a caminar sobre roca firme, vamos a caminar no vamos a fundamentar en la arena, vamos a fundamentar sobre la roca. Del Padre. Exacto. Porque, o sea, ¿qué padre va a querer estar condicionando el pan de cada día? Ah, pues si te portas mal, no te voy a dar esto.
¿Por qué? Porque esa es su palabra, que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él a todos nos va a proveer. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Ahora, hay gente que no come en 2, 3 días. Niños y niñas que no comen en 2, 3 días, ¿sí? Y se nos hace injusto. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues no nada más ver la aflicción del otro. Hay que actuar porque dice la palabra que tú y yo, esa es la verdadera religión, amados. Sí, así es. Esa es la verdadera religión, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel. Por tanto lo hiciste. Por uno de ellos lo estás haciendo conmigo, dice Jesús. Ahora, dice, por ejemplo, Isaías 40, verso 31, dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Ahorita les decía, si estás cansado, si no tienes fuerzas, si no tienes ánimo, confía en Dios. ¿Sí? Y luego dice, volarán como las águilas. Créanme, me ha tocado gente, ¿sí? Porque lo he visto, lo digo, que literalmente piensan que van a volar como las águilas, que les van a salir plumas y les van a salir unas alas y que van a andar volando. Eso es una esperanza. Y cuando no pasa, se frustran y se pierden. ¿A qué se refiere que vamos a volar como las águilas? ¿Cómo vuelan las águilas? En las alturas, por encima de las tormentas. Lo que quiere decir este versículo es que cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a andar por encima de las tormentas que tengamos, de la falta de dinero, de la falta de salud, de la falta de pasión, de la falta de presencia, de la falta de tranquilidad, de paz. Vamos a volar por encima de eso. Y desde arriba, desde la perspectiva de las águilas, vamos a encontrar el camino para poder atacar. El águila cuando vuela y busca alimento, no lo busca a nivel de tierra, lo busca desde arriba y se viene, lo toma y se vuelve a levantar. De hecho, hay una parte bien impresionante que estaba viendo el otro día. No sé si sea cierto, porque según es un documental, el que sepa de águilas, díganme, yo no soy un experto de águilas, no me voy a hacer un experto en águilas, pero resulta, dicen, o lo que he visto, a lo mejor ustedes también lo han visto en el internet, que hay un solo animal que se atreve a picarle la cabeza a las águilas, y ese es el cuervo. Cuando anda en pleno vuelo el águila, viene el cuervo, se posa sobre el águila y empieza a picotearle la cabeza. Y el águila, en lugar de ponerle atención al cuervo, lo único que hace es volar más alto. Y llega un momento en que el cuerpo cae porque no soporta la altura, le falta el oxígeno. ¿Cuántas veces tú y yo nos están picoteando la cabeza y nos están molestando y perdemos el enfoque, y en lugar de levantar el vuelo, confiar en Dios y levantar el vuelo, nos ponemos a atender al cuervo? A eso es a lo que se refiere. Ah, yo pensé que decías que tú lo habías hecho. No, a eso se refiere lo que dice que para eso es el yelmo de la salvación. Dice, para apagar los dardos del maligno. Todas esas cosas cuando nos dicen los pensamientos de que no puedes, no sirves, no esto, no el otro, para eso es el yelmo de la salvación. No es nomás para que como periquitos repitamos, sino que estando conscientes de la palabra de Dios, entendiendo y conociendo la palabra de Dios, podamos tener ese arma, ¿cómo se dice? Esa arma. Para que podamos decir cuando el enemigo diga es que no puedes, perdón, pero aquí la palabra de Dios dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando me diga es que no tienes con qué comprar comida, porque a mí me han pasado esos pensamientos, mira que no te han pagado esto, mira que no te han esto, ¿y de dónde vas a sacar? Pero Filipenses 4:19, si más no me equivoco, dice que Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ahí es donde yo empiezo, ahí es donde la verdadera lucha y guerra empieza en nuestra mente. Por eso es necesario que nosotros aprendamos cómo cimentar
nuestra vida en certezas, no en esperanzas, porque yo puedo tener la esperanza de que mi cliente cuando yo le haga su trabajo me va a pagar, pero ¿qué tal si me dice, sabe qué es que no me pasó la transferencia? Y ahorita te la mando en cuanto pase, ¿no? Y pasan los días y nunca pasó la transferencia. Y la frustración. Y la frustración es de, pero si yo tengo mi confianza en Dios, a mí me va a valer la transferencia, como la vez pasada que fue, hice un trabajo. Y dije, no, no te preocupes cuando tú puedas. Ocupaba dinero, sí, pero yo sé de quién viene mi provisión, que es de Dios. Ahora, otra cosa para evidenciar lo ridículo, ¿no? Podemos decirlo de esa manera. Dice en Isaías 43, en el verso 2, dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Eso tenemos que tener certeza. Cuando nosotros estemos pasando por aguas, o sea, por algún río, por algo que nos esté generando que tengamos que atravesar algo, sabemos que Dios va a estar con nosotros. Dice, y no te cubrirán sus aguas. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Ahora, ¿qué significa no te cubrirán sus aguas? ¿Eh? Por ejemplo, para muchos pudiera ser el tema de que ni siquiera voy a caminar como Pedro por arriba del agua ni me voy a mojar. Pero sabes que puede ser que no me van a cubrir y cuando más saque la pura nariz, se cumple o no se cumple que no me va a cubrir el agua si nada más saco la pura cabeza. Y hay veces que estamos en situaciones que nada más podemos sacar la pura cabeza y Lo estamos que respirando. que tocar fondo y volver a agarrar impulso para arriba. Sí, pero si tú y yo confiamos en Él y no en el agua, lo que está pasando, lo que nos está ahogando, ¿sí? Él va a ser propicio. Vamos a irnos a algo que dijo Jesús. Dijo, pidan y se les dará. Estoy hablando de Mateo 7, verso 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Quién tiene que actuar primero? No, pero es que yo ya recibí al Señor en mi corazón y todo me va a obrar para bien, porque ese versículo lo sabemos todo el mundo. ¿Sí? Todo va a obrar para bien. Entonces, pues nada más estoy, dame, te pido, pero no hacemos lo que implica, porque no nada más es pedir, es una acción. Yo tengo que llegar con Dios y reconocer mi necesidad de Él, ¿sí? Para que Él me abra la puerta, para que cuando yo lo busque a Él, lo encuentre en el momento que es correcto. Y cuando yo entienda, porque dice también, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te va a ser añadido. Voy a buscar primero la paz de Dios, que es en Cristo a través de su justicia. ¿Sí? Y entonces todo va a ser añadido porque todo lo voy a ver de una manera diferente. No voy a ver la ausencia, voy a ver la presencia. No voy a ver mi fidelidad, voy a ver la fidelidad de Dios. ¿Tienes sentido? Sí. Y es algo que te comentaba yo ayer, ¿no? Que me ha estado enseñando el Señor eso y que hay veces que nos fijamos mucho en las actitudes o las circunstancias, de las actitudes de las personas, ¿no? O circunstancias de lo que está pasando. Pero Dios me está enseñando a que no vea las circunstancias, que no vea las actitudes de las personas, ni siquiera lo que hablan, sino quién es la persona, la certeza, y que ame de acuerdo a lo que es la persona. Y esa es una certeza, y créanme, he visto la mano de Dios ahí, y todo entra en orden, porque Él se encarga cuando somos obedientes, cuando estamos haciendo las cosas de acuerdo a como está escrito, a su voluntad. Otra promesa. Vámonos a otra promesa del Nuevo Testamento. Vamos a encontrar. Ahorita hablábamos en el Antiguo Testamento en Isaías que los que confían en el Señor vamos a renovar las fuerzas. Jesús en Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí los que estén fatigados y cargados y yo los haré descansar. En el
Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, el propósito de Dios es fortalecernos y darnos descanso. ¿De qué? De la maldición. ¿De qué? Del afán. ¿De qué? De la preocupación. ¿De qué? De las ideas. ¿De qué? De la angustia. ¿De qué? De la desesperación. Pero ¿qué tenemos que hacer, familia? ¿Cuál es la condición para que tú y yo descansemos? En Isaías dice que confiemos en Dios. Y Jesús en Mateo nos dice que vayamos a Él. Y muchas veces tenemos a Jesús como un amuleto. Aunque lo hayamos recibido en el corazón y entendamos que sea nuestro Señor y Salvador, al último que vamos es a Él. Y Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y ahí está con nosotros. Y Él es fiel porque dice que donde dos o más estemos reunidos, Él está en medio. Amén. Y aquí está Él. Y no acudimos a Él. Cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, y María se pone a los pies de Jesús, y Marta anda afanada, queriendo ver que le iba a dar pozole, o le iba a dar carnitas, o le iba a dar, no sé, barbacoa a todos los invitados. Marta tenía a Jesús, pero María estaba a sus pies. María tenía la mejor parte. Otra promesa, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Y créanme que hay muchos, habemos muchos que, Señor, yo creo que mañana me voy a sacar la lotería. Reina Valera, el versículo que les estoy hablando es el 22. Dice, todo lo que pides en oración, creyendo lo recibiréis. Pero viene desde el verso 18, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, su ciudad tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca fruto de ti, y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, de cierto les digo que si tuvieras fe y no dudare. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro y estoy convencido de, aunque no lo vea, yo sé lo que dijo Dios y Él lo va a cumplir. Y en ese tenor, en ese sentido, entendiendo lo que Dios dijo, porque tengo la certeza de lo que Él dijo, y la única manera de entender lo que Él dijo es que estudie su palabra y que lo busque y que esté delante de Él, ¿sí? Cuando yo tengo esa fe y creo en lo que esa fe me habla, ¿sí? Todo se me va a ser concedido. Voy a entender que yo tengo autoridad por Él, en Él, para cualquier cosa en el mundo. La higuera todo el tiempo la representamos como la persona que tiene mucha, ¿cómo dice? Mucho ruido y pocas nueces, o sea, que es muy frondoso y no tiene fruto, pero en realidad de lo que está hablando, ¿sí? Es que es ahí de autoridad, de seguridad. Tú y yo podemos hablarle al monstruo que viene delante de nosotros y se presenta muy grande, muy frondoso y decirle, nunca más, porque yo sé quién soy en él. ¿Tiene sentido? Así es. No sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, vamos a continuar un poquito. Ahora, dice, 1:14, pero quitando todo lo que batallamos con el internet. Vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 13, y volvemos. Voy a hacer un resumen rapidito. La esperanza, desde el punto de vista humano, es toda aquella idea que nos lleva a caminar creyendo que algo va a pasar y que lo fundamentamos en Dios, ¿sí? Pero saquemos de contexto y que al final
nos genera una frustración. Y eso nos ata, porque cuando nosotros somos frustrados o tenemos miedo o estamos en depresión o estamos en angustia, no nos podemos mover, no caminamos. ¿Sí? Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, por ejemplo, dice algo bien curioso, dice, el sembrador salió a sembrar. Y dices tú, pues, obvio, pues no. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo estamos diseñados para algo y estamos haciendo otra cosa. ¿Sí? A lo mejor el carpintero anda de albañil y el músico anda de ordeñando vacas. ¿Por qué? Porque estamos tan perdidos creyendo que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, cuando lo que Dios quiere para tu vida y para la mía es que tú y yo prosperemos en los dones que Él nos dio. Esa es una certeza, dice la palabra. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y no nada más se refiere a instruir en el camino de Dios, no, se refiere al camino del niño. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son las actitudes? Hay que explotarlas. Decía el otro día un padre de familia en una escuela, que llega el niño con matemáticas 6 y artes 10, ¿no? Y le dice el maestro, ¿qué va a hacer? No, pues voy a contratar a un maestro de matemáticas. Y le dice el maestro, no, contrate un maestro de arte porque su hijo es muy bueno en el arte. Desarrolle ese talento. Pero el sistema, el mundo, la corrupción que está en el mundo, nos lleva a que todos tenemos que ser medidos con la misma vara y no se trata de eso. Cuando tú y yo entendemos qué es lo que Dios quiere a través de la palabra, vamos a caminar con una certeza. Y ahorita les hablaba de Corintios 13, y en el verso 11 dice, hay una decisión que hay que tomar para poder caminar en esta certeza. ¿Sí? Pero vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 13, verso 1, para poder entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Y dice aquí, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego empieza a hablar. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, y describe qué es el amor, cómo nosotros debemos de hablar el amor, y también ya lo tuvimos en una plática. Dice, el amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando haya plenitud, cuando Jesús esté en tu vida y en la mía, y vivamos en el amor de Él, por decisión propia, ¿sí? Entonces vamos a ser plenos. Y luego, y esto pareciera que fuera una promesa en el futuro, pero no, es un hecho, porque no podemos vivir o tener amor si no tenemos a Jesús en el corazón, si no vivimos a Jesús, si Jesús no vive en nosotros, por nosotros, en lugar de nosotros. Y luego dice, inmediatamente dice, cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esto se los voy a traducir en este tenor. Cuando tú y yo juzgamos, hablamos y pensamos en una actitud de esperanza, de ideas, y no nos fundamentamos en la palabra, estamos actuando como niños, ilusionados, ¿sí? Y si estamos actuando como niños, somos fáciles de engañar. Por eso dice ahí que cuando fui hombre o cuando maduré, cuando entendí que lo que Dios quiere de mí no es otra cosa más que yo esté en su presencia y escucharlo y guiarme en todo momento de lo que Él me diga. ¿Sí? En ese momento yo voy a vivir en esa plenitud y no va a ser en parte lo que viva, voy a vivir completamente. Y entonces sí voy a entender esa parte que dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. O lo que decía Pedro en un momento determinado.
decía, a ver, en 1 Pedro capítulo 5, verso 10 dice, y después de que todos ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. ¿Qué significa? Que vamos a sufrir, pero el momento que yo entienda que voy a sufrir, no voy a dejar de sufrir. ¿Tiene sentido? ¿O no? En el momento que yo entienda que voy a pasar por una situación complicada, yo me preparo, entrego el corazón, entrego mi mente, entrego mi alma, voy dispuesto, como Jesús lo hizo, como oveja al matadero, calladito, dejando que Dios obre, ¿sí? Y Él mismo me va a restaurar, me va a afirmar, me va a fortalecer y me va a establecer. Jesús es fiel y verdadero. ¿Y cuáles son las certezas? ¿Qué es la certeza? Si yo me siento solo, porque todo tiene que ver con el sentimiento y la emoción. Cuando hay una esperanza que viene desde nuestra mente, todo tiene que ver con el sentimiento y con la emoción. Si yo me siento solo, mi certeza es que Jesús va a estar conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces ya no tengo por qué sentirme y tengo que decidir dejar. Y no voy a agarrar la soledad y soledad, vete, no. Me voy a enfocar en Cristo. Y ya estoy acompañado. Ya no necesito pelearme con la soledad. ¿Tiene sentido? Es despreciar es menospreciarlo. Pero ni siquiera tomándolo en cuenta. Me siento solo, identifico que me siento solo y no me peleo con la soledad. Tomo a Jesús, porque Él dijo que iba a estar conmigo. Me siento vacío, Espíritu Santo me iba a llenar, me iba a cubrir, iba a estar alrededor mío. No atiendo el vacío, atiendo al Espíritu Santo. Busco primero el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido. Te alimentas y te alimentas. Que me está atacando un demonio, no me enfoco en el demonio, me enfoco en quien echa a huir a los demonios. Ni siquiera tengo por qué pelearme con los demonios. Que está la enfermedad, no me enfoco en la enfermedad, me enfoco en quién me da la salud. Tiene sentido, familia. Tiene sentido, amados. No tengo dinero, que es lo que nos pasa a todos en este mundo. No me enfoco en el dinero, me enfoco en quién lo provee, en quién es el dueño del oro y de la plata. Porque justificaciones hay muchas. Es que Él va a prosperar el trabajo de mis manos. ¿Quién va a prosperar el trabajo de sus manos? Él. ¿Quién tiene que trabajar? Yo. ¿Quién es el que da la bendición al 30, al 60 y al 100 por uno? Él. Pero ¿quién tiene que sembrar la semilla? Yo. ¿Qué tengo que dejar de hacer? Dejar de ser niño. Tengo hambre, Jesús es el pan de vida. Oye, no cayó comida el día de hoy, pero no solo de pan vive el hombre. Y me alimento y me fortalezco de Él. Y en el momento que dejo de ver la necesidad y la ausencia y me enfoco en su presencia, en su abundancia, lo demás va a ser añadido. Y no es para que se cambien las cosas así radical. Con una cosa que entendamos, una cosa que practiquemos, Dios se va a manifestar y de ahí no nos soltamos de ahí, no nos soltamos de ahí, no nos soltamos de ahí. Respecto a lo que decías ahorita de sembrador, ¿no? Que hay personas que hacen lo que Dios no mandó que hiciéramos, ¿no? Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, si lo quieres leer. Dice, si alguno habla, a ver, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y es la forma para administrar la gracia de Dios. O sea, cada quien tiene que estar en lo que Dios nos mandó hacer, ¿no? Dice que el que ministra, que ministra, y otra parte
que también ahorita la estaba buscando, ¿no? Que dice que el que tiene el don de consejo, que aconseje, ¿no? Y nos va marcando, creo que es, pero dice que no, que el que esté haciendo lo que esté haciendo su trabajo, su misión dentro del cuerpo de Cristo, que haga a lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios y es necesario pues que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y dos tareas para terminar. Yo creo que este tema tiene mucho que hablar y si tienen preguntas, escríbanlas por favor y las trataremos de contestar el próximo jueves. Y vamos viendo otro día para poder subir a esas, ¿cómo dices? Salas, ¿no? Salas para poder platicar uno a uno y resolver dudas y de pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Pero dice en Deuteronomio 7, verso 9, dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios, Él es verdadero. Esa es tu certeza. Él es verdadero. Es fiel, que cumple su pacto, ¿sí? Generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Amar y obedecer sus mandamientos. Y Jesús todavía nos lo hizo más fácil, nos dejó 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como Él nos amó. Como Él nos amó. Si hoy no sientes vida, no tienes ánimo, no tienes, todo lo estás juzgando, te invito a que dejes de ver todo lo que está pasando alrededor y te enfoques en el Señor y dador de vida, en el autor y consumador de la fe que es Jesús. En recibir y llenarte de Él en su espíritu, en su Santo Espíritu, porque Él es la resurrección y la vida. En Él está la vida, por Él somos vida, y que entremos confiadamente al Padre, a su presencia, y que cuando estemos ahí, nos olvidemos de pedirle, porque dice que el Padre ya sabe antes de que tú y yo abremos la boca qué es lo que necesitamos. Pero tú y yo tenemos que entender que lo que realmente necesitamos es estar en su presencia. Y en 2 Corintios, verso 7, 1, si quieres hacer algo, por si todavía queremos merecernos, más que merecedores, es para caminar en lo que Él quiere hacer, conforme Él quiere hacerlo, y esta es tarea para mí. Ni siquiera es para Angélica, ni siquiera es para ninguno de ustedes, es para mí. Dice, como tenemos estas promesas, y recuerden, toda promesa tiene una condición, toda promesa tiene una condición. Queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y ojo, Jesús con su sangre nos santifica, nos purifica, nos justifica, pero nuestras actitudes son nuestras. Es nuestra decisión seguir haciendo y seguir haciéndole caso a lo que tú y yo sabemos que debemos de cambiar. A esa purificación se refiere 2 Corintios 7:1, que dejemos atrás al viejo hombre y nos revistamos del nuevo, que es Jesús. Les amamos, gracias, gracias, gloria a Dios por sus vidas, les bendecimos y compartan. Si les fue bendición, compartan. No sé si quieres agregar algo. Pues agradecer a Dios primeramente porque su palabra es buena, porque es luz para nuestra vida que nos va a ir guiando hacia toda verdad y justicia, ¿verdad? En Dios que no nos deja de su mano, agradecer a Dios que Él seguirá estando con nosotros y sé que cada día
va a suplir la necesidad que vayamos teniendo, que se vaya presentando. Les pido que por favor estén orando por mí, por mi próxima cirugía, eh, para que todo, desde los médicos y todo el grupo médico, ¿verdad? Que van a estar ahí en mi operación, que, que todo salga bien, ¿verdad? Que no haya ningún error humano ahí. Y sé que Dios tiene el control y cuidado de mi vida, y pues próximamente, si Dios me lo permite, pues nos estaremos viendo el próximo jueves, con el favor de Dios, a las 6 de la tarde. No olviden compartir. Recuerden que se hace el evento para la próxima semana. Es importante que aseguren su asistencia, que la confirmen para que reciban las notificaciones que se den, ¿no? En la semana. He estado haciendo también videos, como le comentaba al principio, por TikTok, o los comparto también el grupo, en los grupos en los que estoy trabajando, también en las páginas, para que sea de mayor difusión, que se dé a conocer más. Les invito a darle like al video, a compartir, a etiquetar a las personas, a invitar a los estudios a otras personas para que sigamos creciendo. Les recuerdo, estamos transmitiendo por Reparadores de Portillos, y también por la página de Iglesia Viva, la página de Carlos, y ya me estoy haciendo pelotas con la lengua. Bueno, y también por nuestro canal de YouTube, que se llama Reparadores de Portillos. En los videos de invitación les puse los enlaces tanto de la página como del canal de YouTube. Espero que puedan acceder fácilmente, y si tienen algún problema para acceder, pues comuníquense conmigo y se los hago llegar. Y pues por mí es todo. Gracias a nuestra hermana Risbel también, que nos da la confianza de transmitir a través de esta página, este grupo de citas bíblicas, donde tenemos gente hermosa de todas partes del mundo. Pues Dios les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que llene de favor su vida, y nos vemos en el próximo. Con el favor de Dios.